Eh, este día, pues vamos a hablar de un tema, espero no aburrirlos, pero creo que es muy importante para los matrimonios en Victoria, que conozcan a fondo un poco en lo que están metidos en la vida matrimonial, puesto que la vida matrimonial lleva consigo, pues, muchísimos dimes que diretes solemos mencionar aquí, ¿no? En El Salvador. Y esto implica también una gran responsabilidad a la hora de vivir nuestra vida cristiana. Quisiera comenzar diciendo una frase que precisamente me recordaba en este día. No siempre lo que se ama está como uno quiere. Y unido a esto, quisiera recordar también que en la vida matrimonial, pues la pareja que tú escogiste no siempre es como tú quisiste, como tú quieres que esté, pero es la que Dios te ha dado para que te pueda ser santo y pueda alcanzar también la salvación esta persona. Porque tú como esposo o como esposa estás llamado a alcanzar la santidad en tu vida matrimonial. Eso quiero que lo tengamos muy claro desde el principio, ¿no? Aunque no siempre esté como uno quiere. Quiero hacer más o menos un bosquejo de lo que vamos a ver en la charla, en el tema que vamos a tratar sobre el derecho canónico matrimonial. Me gustaría fragmentarlo, digamos así, luego yo voy a desarrollar cada uno de estos puntos, dado la situación temporal. Vamos a hablar de lo que es el matrimonio, los fines del matrimonio, las propiedades esenciales del matrimonio y también vamos a hablar de algunos impedimentos del matrimonio. Dado que el contenido es muy extenso, yo voy a tratar de comprimirlo, dicho así, lo que esté mayormente posible a mi alcance. Primero, vamos a partir del hecho antropológico, sabiendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque tiene una finalidad propia, que es la procreación. Me sorprendía el otro día que revisaba ahí en el internet un, un obispo que propuso un experimento. Decía, pon en una isla solo mujeres, pon en una isla mujeres con hombres, deja que pasen los años. 10, 20, 30 años después, vuelve a la isla donde pusiste solo mujeres o pusiste solo hombres y te vas a dar cuenta que solo habrán mujeres o solo habrán hombres, pero más viejos. Mientras que si tú pones hombres y mujeres juntos, te vas a encontrar que hay nuevas generaciones. ¿Por qué recuerdo esto de este obispo? Porque el ser humano ha sido creado el uno para el otro, en cuanto se complementan masculinidad y feminidad. Otra cosa son las desviaciones que pudiesen darse y el matrimonio es uno de los más atacados con la aprobación de leyes, con la búsqueda de uniformidad en la legislación para lograr equiparar uniones de personas del mismo sexo, catalogándolas como matrimonios. Son uniones civiles que pueden darse, pero nunca estarán orientadas a la finalidad propia del matrimonio. Partimos de esto porque hemos sido creados para la fecundidad. En la vida, al complementarse tanto los óvulos como los espermas, pues sale una criatura, ¿no? Entonces, eso no lo podrá sustituir nadie. Y me encantaba también un profesor que nos decía, bueno, tú tienes una llave y tienes una chapa de una puerta. Si tú quieres meter la llave por cualquier otro orificio, aunque logre entrar, no abrirá la chapa, tampoco abrirá la puerta. ¿Por qué? Porque
naturaleza de la llave es abrir esa chapa para abrir la puerta. ¿Qué ocurre? Si tú quieres hacerlo de otro modo, pues no vas a poder. No vas a poder porque está hecha para eso. Y la naturaleza humana, en la corporeidad, hemos sido creados varones y mujeres. Luego, esta naturaleza humana, con esta corporeidad, ha sido elevada para que pueda procrear. Entonces, en ese sentido, se complementa tanto masculinidad como feminidad. Es necesario un yo y un tú para que haya fecundidad. Entonces, el matrimonio parte de esa realidad antropológica y por eso cuando una pareja viene ante el altar del Señor para pedir la bendición del sacerdote como testigo cualificado, son los novios quienes contraen matrimonio y son ellos los ministros del matrimonio. El sacerdote solo es testigo del compromiso que se dan el uno al otro, nada más. Pero por eso mismo quienes celebran el matrimonio son los novios, que a partir de ese momento se vuelven esposos y crean una familia. Luego, para llegar a este punto de la vida matrimonial, dado que ustedes de modo particular quieren ser esposos y matrimonios en victoria, deben de buscar realmente tratar de darse el uno al otro en todas las circunstancias de la vida. Pero aquí quiero decirles que con esta charla, de alguna manera ustedes pasarán también a ser formadores de futuros matrimonios con sus hijos. Pero quizás también te toque ser formador con tus vecinos, con tus amigos, con tus parientes, para conocer que aparte de el hecho natural antropológico que busca la unión entre un hombre y una mujer para procrear, pueden haber situaciones que no te dejen llegar a la vida matrimonial, que serían los impedimentos. Pero antes de llegar a eso, me gustaría hablar un poco de los fines propios de la vida matrimonial. Dentro de estos fines nos encontramos con eh, unos elementos que hay que tenerlos súper claros. Y por eso voy a distinguir dos momentos. El primero, que es la celebración del matrimonio, que es el momento en que tú le dices, yo te recibo a ti como mi esposa y yo te recibo a ti como mi esposo fulanito de tal. Esos dos momentos marcan el inicio, que es la entrega, que sería la unidad que se da en ese instante, pero está el otro momento que es la permanencia a través del tiempo. La unidad y la indisolubilidad del matrimonio. Pero, unido a eso, hay unos fines propios. A lo largo de la historia han ocurrido varios modos de pensar qué es lo propio de la vida matrimonial. Y un San Agustín, un Santo Tomás de Aquino han opinado sobre esto. Pero me gustaría decir ahora mismo, o sea, lo que la doctrina canónica sostiene, los fines propios del matrimonio serían tres. Uno, que es el bien de los esposos, o sea que cuando tú te casas,
te casas para hacer una vida con el otro. Y eso implica una donación, pero también significa una aceptación del otro. A mí me gusta decir que a veces ese momento de la vida matrimonial es como que a ti te dan un regalo, que tú eliges regalarte, pero el regalo va envuelto en una caja súper preciosa, ¿no? Y cuando lo destapas, te sale lo que te sale. Y ahí lo tienes a la par. Pues es esposa o es un esposo. Y te salió así como tú lo elegiste. Porque en la convivencia es donde se conoce a las personas. Por eso hay una fase previa al matrimonio, que es lo que se conoce como la preparación matrimonial, que es súper importante antes de casarse, porque es el momento en que los esposos deberían de conocer esto, no hasta que ya están casados. Ocurre que es en el momento de del matrimonio cuando comienzan a descubrir lo que tenía el regalo. Entonces, que eso es Mira, el tiempo. Javi, Eso es solo con el paso del tiempo se rato. conoce. Entonces, ¿qué ocurre? Que el momento de la ¿Qué tipo de unión conexión te sale? se le llama el momento infieri, en el que se da el matrimonio. Pero permanece a lo largo del tiempo, es lo que se le Señal llama que el te da datos, impacto exe. la velocidad que Eso te da. significa que a lo largo del tiempo se mantiene esa unidad. Es También, lo que conocemos por lo como menos. indisolubilidad, que vendrían a ser las propiedades esenciales. Pero se sostiene desde el momento en que se busca el bien de los esposos. Luego, del bien de los esposos, que debe de custodiarse, o sea, significa que tanto el varón como la mujer, dentro del matrimonio, sería el cónyuge, la cónyuge, el esposo, la esposa, deben de cuidar por el bien común de ambos. De ahí surge un deber derecho sobre el otro. A esto se le llama débito conyugal. El débito conyugal es el derecho que adquieres como esposo o como esposa sobre la vida íntima con el otro. O sea, no es cuando yo quiero estar con el otro en la intimidad. El otro tiene derecho sobre mí porque yo le di ese derecho. Pero también el otro tiene el deber de respetarme y cuidar. Por eso es tan importante la comunicación en la vida matrimonial. Porque claro, si la esposa está enferma, el esposo no va a estar ahí como el conejo, solemos decir, ¿no? Debe de respetar y cuidar a la otra parte. Porque la otra parte, lo primero que se busca en ella es que esté bien. Cuando hablamos del amor, el amor no es sentirme bien yo. El amor es que el otro esté bien y que se sienta bien porque lo amo. Y a veces nos equivocamos. Entonces, dentro de este fin, que es el bien común de los contrayentes, hay que saber que lo que yo tengo que buscar es que el otro esté bien. Y si el otro está bien, yo tengo que estar bien. Y a veces esto en la vida matrimonial, ya en ese ser matrimonio, cuesta. Y es ahí donde tenemos que tener muy en cuenta el compromiso que un día dijimos, que es cuando inició la vida matrimonial, que ibas a ser fiel, que ibas a ser el apoyo, el complemento, que ibas a estar en las buenas y en las malas, que ibas a estar en la salud y en la enfermedad.
que ibas a velar por lo necesario del hogar, que ibas a cuidar a los hijos. Es ahí, en el día a día de la vida matrimonial. Entonces, el bien común de los esposos. El segundo se deriva del primero, pero también quiero decir algo con relación a esto, que ha habido muchas discusiones sobre el orden de cómo deben de ponerse, porque dicen el primero es el primero y el segundo es el segundo y el tercero es el tercero. Pero es una jerarquía complementada. No puede, o sea, había que ponerlo de algún modo, pero por eso son fines propios y todos son importantes en la vida del matrimonio. El segundo es la generación de la prole, o los hijos, la generación de los hijos. La generación de los hijos no solamente implica, queridos hermanos, el tener los hijos, sino que también implica el educarlos. Pero eso lo vamos a tratar después porque es el tercer fin. La educación de la prole, la educación de los hijos. Entonces, hemos dicho el primero, el bien común de los cónyuges. El segundo, la generación de los hijos, la generación de la prole, porque los hijos son un don de Dios. Y a veces hay un error al concebir justo antes o después de la vida matrimonial que soy yo quien decide cuántos hijos tener. Por eso vamos a tocar después los impedimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú crees que los hijos son un derecho, estás equivocado. Y si tú crees que puedes elegir cuántos hijos decido yo tener, también es hasta cierto punto un error. Pero hay que distinguir una parte de la doctrina de la Iglesia que nos enseña la paternidad responsable, que permite que acudiendo a métodos naturales pueda haber un control de la generación de los hijos y que haya razones serias por las que yo pueda decidir ya no generar hijos. Porque la generación de los hijos va unida a la vida matrimonial. Si hablábamos de la complementariedad, si esa complementariedad no se manifiesta en el amor, que fruto de ese amor surgen los hijos, entonces puede ocurrir que alguno esté pensando, ¿y los que son estériles no han manifestado su amor? Sí, sí, lo han manifestado. Pero otra cosa es que no sean fecundos, uno o ambos. Entonces, hay que saber que los hijos son un don. Existen otros métodos, pues la adopción es uno de ellos, más eficaz para poder ayudar a otros niños, o simplemente ofrecer a Dios también el hecho de no poder fecundar, pero luego también el hecho de actuar responsablemente dado que hay una situación de enfermedad, una situación económica, una situación de trabajo, pero hay que ver cada uno de esos casos para ver si el método que se busca utilizar para la procreación de los hijos es responsable y de acuerdo a lo que la Iglesia nos pide hoy. Luego, está la educación de los hijos. Y aquí es donde a veces más problema encuentran los matrimonios, puesto que la educación de los hijos implica también la manutención y la formación, pero no solamente una formación académica, sino en valores y principios, que ahora mismo el núcleo de la familia está siendo pues muy atacado,
y se busca que la misma formación académica esté alejada de principios cristianos. Pero en nuestra sociedad contamos con una sociedad de principios eminentemente cristianos, con una tradición cristiana. Entonces, estamos empapados por todos lados, si vemos la historia, de principios cristianos. Entonces, eso no se va a quitar de un día para otro. Y es ahí donde nosotros como cristianos católicos jugamos un papel importantísimo en la sociedad, porque es del núcleo de la familia de donde salen pues los buenos políticos, los buenos médicos, las buenas profesionales de la educación. Ahora mismo en un mundo que está tan digitalizado, ¿de dónde van a salir todos esos profesionales? Del núcleo de la familia. Entonces, pero allí es donde los padres juegan el papel principal para educar a los hijos. Dicho estos tres fines, solo los remarco, ¿no? El bien de los esposos, la generación de los hijos, la prole, y la educación de la prole. Estos tres fines. Luego, las propiedades esenciales, ya las mencioné, que dijimos que es la unidad, que es en el inicio, o sea, te entregas y aceptas, y es esa unidad, si lo podemos decir así, con el paso del tiempo es la indisolubilidad, porque permanece, es algo estable. Es muy atacada en la actualidad esta unidad, puesto que se quiere a veces tener un matrimonio light, adaptado a mis circunstancias, y creer que el matrimonio religioso pues le llama a lo que los estados civiles llaman matrimonio civil, pero es una unión civil, porque el matrimonio, esta es otra peculiaridad, el matrimonio es la alianza entre el uno y la otra que permanece a través del tiempo. Pero si no se busca esta unidad con el paso del tiempo, está buscando una unión de conveniencia. Y ya veremos cómo puede ser atacada esta unidad con acciones muy concretas que pueden darse al inicio de la vida matrimonial y permanecer también a lo largo del tiempo, pero que puede sanarse. Entonces, nos encontramos con la unidad, que con el paso del tiempo se vuelve indisoluble, ¿no? O sea, yo creo que cuando de verdad se ama, uno es consciente que está para el otro independientemente de lo que pase. El problema es que cuando esto no se tiene totalmente claro, pues yo estaré contigo hasta que no te enfermes. Yo estaré contigo si me das hijos. Y vienen las condicionantes para la vida matrimonial. Y eso ya al final pues puede acarrear problemas. Luego, podemos decir que, así muy brevemente, todo ser humano goza del derecho para casarse. Todo, todo. Pero puede ocurrir que debido a lo que en derecho se le llama impedimento, la persona no sea capaz de poder vivir la vida matrimonial. Y eso es lo que vamos a ver ahora con los impedimentos en general y con los impedimentos también que propiamente en derecho no se le llama impedimentos, sino que vicios del consentimiento. Entonces, nos encontramos con los impedimentos en general, que lo mencionaré muy rápido por cuestiones de tiempo. Nos encontramos primero con un impedimento que es el de edad. No sé si alguien se atreviera a decirme cuál es la edad canónica para casarse. ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe cuál es la edad canónica para casarse?
A Al ver. menos nosotros la desconocemos, padre. Se casaron sin saber a qué edad tenían que casarse. No. La, la edad canónica para casarse, el 16 varón, años. el varón tiene que tener como mínimo 16 años y la mujer tiene que 14. tener 14. Esa es la edad canónica. Pero existe la obligación que las conferencias episcopales deben buscar ante todo estar de acuerdo con este tiempo para ambas partes, de acuerdo a los regímenes civiles. Y lo que el régimen civil pide en El Salvador son 18 años como mínimo. Existía también la posibilidad de casarse con la aprobación de los padres o tutores o responsables de los que se van a casar. Pero cada vez en nuestra cultura también eso está cambiando. Se suele dar aún algún caso en zonas rurales, pero si alguno aquí se casó con menos de esas edades, que sepa que tenía un impedimento. Eso podía ser dispensado y lo dispensa pues el obispo, pero se aconseja disuadir a las partes para que no se casen antes de esas edades. Entonces, que se esperen al menos a la mayoría de edad que establece la ley civil. ¿Cómo se soluciona también? Con el paso del tiempo. Entonces, pero si una pareja se casara con esas edades, el matrimonio sería nulo. Aquí van a ustedes a aprender un poco de este tema porque han escuchado quizás en algún momento que existe la nulidad matrimonial. Y aprovecho para hacer un paréntesis dentro del tema sobre lo mismo. Las causas de nulidad matrimonial comúnmente se dan por uno de estos impedimentos, que ahora ustedes los van a conocer. O algunos ya lo saben y se los recordaremos. Entonces, uno de esos impedimentos es la edad, pero se sana también con el paso del tiempo, que es que ambas partes o una de las partes llegue a la mayoría de edad. Una vez cumplido eso, ya desaparece el impedimento. Otro impedimento, voy a hacer una distinción también, hay unos que son de régimen eclesiástico, o sea, es la iglesia quien los pone, por ejemplo, el de edad. Pero el de edad tiene la peculiaridad que está puesto no simplemente porque sean muy niños, sino que está también por el tema del orden biológico, porque hay una etapa de pues, la juventud, aunque ahí podríamos hablar un poco de adolescencia, juventud, en el que los mismos órganos, tanto de la mujer como el hombre, puede ser que ya no, o sea, que antes de esas edades no sean capaces de cumplir con los fines propios de la vida matrimonial. O sea, una niña que no ha desarrollado todavía, no ha experimentado a los 14 años la menstruación, hay casos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el matrimonio tiene unos fines propios y antes de esas edades puede darse, pero también puede darse que no sean fecundos todavía, porque no han desarrollado biológicamente. Entonces, se custodia también estos fines. Luego, como decía, tenemos eclesiásticos, pero hay otros que son de orden natural y esos comúnmente no son dispensables. Por ejemplo, el de impotencia. ¿En qué consiste? Que una ¿Se acuerdan que todo el mundo, pues el día de la boda espera la famosa noche de bodas? ¿Por qué? Porque se ha guardado tanto y espera que la noche de bodas se consume el matrimonio. Pueden ocurrir dos cosas esa noche. Que el matrimonio se consume, o sea, que tanto el esposo como la esposa cohabiten y tengan intimidad sexual, o que una de las partes no pueda, o ambas no puedan. De ahí surge a lo que se le llama un matrimonio consumado
o que surja un matrimonio rato y no consumado. Se habla de un matrimonio rato, que es el que sí se da, o sea, se celebra el matrimonio, pero no se consuma. Entonces, eso da lugar a un proceso distinto dentro de las causas de nulidad matrimonial, que no es nulidad matrimonial, propiamente dicho, sino que el matrimonio, para que sea dicho de un modo más folclórico, ¿no? Para que se confirme que está casado, tiene que cohabitar. Si no cohabitan como esposos, ese matrimonio, con el paso del tiempo, sí es matrimonio, pero existe un proceso especial con el cual se dirá que no hubo matrimonio, porque no se consumó. No sé si se entiende ese detalle. Luego apunten cosas porque después igual me tienen que preguntar alguna cosita, ¿no? Entonces, el impedimento de impotencia es un impedimento que no es dispensable. Porque la persona que no tiene la capacidad de consumar el matrimonio no puede casarse. Y eso a veces surge esta pregunta si, por ejemplo, una persona que tuvo un accidente antes de casarse y es impotente y lo sabe, esa persona se vería impedida para el matrimonio. Una mujer que tiene, eh, se me olvida el nombre, pero en resumen es que tiene la vagina pegada prácticamente. Existe un proceso quirúrgico con el cual podría, pero digamos que ella no lo sabe y quiere casarse y el día de la boda descubre que no puede haber penetración y ella no quiere someterse al proceso quirúrgico. De hecho se casa, pero no lo puede consumar el matrimonio. Es impotente. Y aquí voy a hacer una aclaración, aunque después lo veremos. La impotencia no es lo mismo que la esterilidad. Y la esterilidad no es motivo de nulidad, porque si hay consumación del acto matrimonial, pero otra cosa es que sea infértil. Entonces, la infertilidad no es motivo de nulidad. Podría darse la causa de nulidad si la parte que es infértil lo sabe y la otra parte lo que quiere al casarse con ella es tener hijos, pero ella se lo oculta. Entonces hay dolo, porque está engañando a la otra parte. Entonces, pero eso es distinto a la infertilidad, que no tiene que ver, ¿no? Pero para aclarar. Entonces, la esterilidad, hemos dicho que no es motivo de nulidad y que no es. ¿Qué hay que entender para que una persona sea incapaz de poderse casar? Por el impedimento de impotencia. La impotencia tiene ciertos requisitos. Primero, tiene que ser perpetua. O sea, una persona que no puede consumar el matrimonio de por vida. Y tiene que estar seguro de que es así. Por eso se dice que la impotencia es cierta. O sea, no es que no sé si soy impotente. No, sabe que es impotente. Entonces, si esta situación se descubre hasta el día de la boda, entonces ese matrimonio sería matrimonio, pero se le llama rato y no consumado, porque no pudieron consumarlo. Pero si él sabe que no puede, o ella sabe que no puede consumar el matrimonio, pues no puede casarse. Luego existe otro impedimento que es el de vínculo.
El impedimento de vínculo o ligamen, se le llama así, es cuando una de las partes tiene un matrimonio anterior. De ahí que es tan importante el hecho de llenar el expediente matrimonial. Si alguno está recién casado se recordará, o igual los que ya llevan mucho tiempo, cuando el padre los llamó y les preguntó, poniendo la mano sobre la Biblia, y le dice, ¿usted tiene hijos de una unión precedente? Y dice, no. Entonces, ¿por qué? Porque si una persona está casada, no puede casarse nuevamente. E inclusive en los regímenes civiles es así. Quien está casado civilmente no puede volverse a casar mientras no haya un divorcio. Pues en la iglesia menos, porque no hemos tocado aquí todavía el tema de la sacramentalidad. A ver si logramos llegar. Pero bueno, entonces, si alguien está casado, no puede casarse. Pero si ocurriera que, por ejemplo, uno está casado en El Salvador, se va para Estados Unidos y quiere conseguir los papeles y se casa ya con un gringo o con una gringa. Perdón si hay aquí algún americano. Pero vaya y dice que no está casado y se casa. ¿Cuál matrimonio es nulo? El que ha adquirido allá, porque se mantiene un matrimonio aquí y es causa de nulidad. Entonces ese matrimonio que ha celebrado no es matrimonio, es nulo, no existe. ¿Por qué? Porque él tiene un impedimento que es de vínculo. Él está casado o ella está casada. Existe también otro que en nuestra sociedad se está dando mucho, que es el de disparidad de culto. ¿En qué consiste el impedimento de disparidad de culto? Es en el que una de las partes, lo voy a leer mejor, porque hay uno distinto que suele confundirse, que es el matrimonio mixto. Entonces, para esto, yo no sé si pueden verlo, pero así prensa. O catholic.net tienen unos artículos muy buenos para distinguir entre matrimonio mixto y matrimonio con disparidad de culto. Entonces, el impedimento de disparidad de culto, que es el que estamos viendo aquí, es cuando se trata de un católico con un no bautizado. A esto se le llama matrimonio con disparidad de culto. Mientras que el matrimonio mixto es entre un católico y un bautizado no católico. Entonces, para que distingamos, lo vuelvo a repetir, el impedimento de disparidad de culto es cuando un católico se casa con un no bautizado. Puede ser el caso de un católico con un judío, un católico con un musulmán. Eso estaríamos hablando de un matrimonio de disparidad de culto. Pero el impedimento que hay que dispensar por mixta religión es entre un bautizado católico y un bautizado no católico. Entonces, para distinguir ahí, ¿no? Entonces, eso en nuestro contexto, dado que hay muchas comunidades religiosas no católicas que sí administran el bautismo, se da para conocimiento de ustedes, ¿no? Entonces, las peculiaridades que en este impedimento, pues la parte católica queda sujeta a unas exigencias que la conferencia episcopal tiene. Por ejemplo, el de educar a los hijos en la fe católica, el de que en el hogar se cuide por velar por la fe católica y que la parte católica se mantenga en la vida de fe católica. Pero eso tiene que saberlo la parte
no bautizada. Y tiene que estar de acuerdo a lo que la parte católica se compromete. Luego, esto es dispensable, lo dispensa el obispo, ¿no? O un delegado suyo. También existe otro impedimento, que es el de orden sagrado. Yo como sacerdote no puedo casarme. ¿Por qué? Porque tengo un impedimento, ya que el mismo sacramento del orden me inhabilita para poder contraer matrimonio. O sea que si yo vivo en San Salvador, pero de repente resulta que ando disparatado y quiero irme allá a Honduras o a Guatemala, y como nadie me conoce, me quiero casar. Y claro, o sea, yo me caso, pero ¿qué ocurre? Ese matrimonio es nulo, porque yo estoy impedido por el orden sagrado. También existe el impedimento de voto, en el caso de los religiosos, ¿no? Si son religiosos, pues hacen votos, y los votos es una unión de conciencia con Dios, la que hace el religioso. Entonces, genera un impedimento. En el caso de los que tienen votos perpetuos, pues no. Pues, ¿cuál es la peculiaridad? Estos dos son dispensables, pero son reservados. Comúnmente la dispensa la da el Papa, entonces se tramita en Roma, hay un proceso por el cual el sacerdote o el religioso se le llama, comúnmente se seculariza, o sea, deja de ostentar el sacramento, no pierde el sacramento. Por eso se habla de que no todo clérigo es sacerdote, pero todo sacerdote es clérigo. ¿Por qué? Porque el ser clérigo va unido al sacerdocio, mientras que el ser sacerdote no siempre significará que sea clérigo. O sea, quienes se secularizan son sacerdotes para siempre, pero no son clérigos. ¿Por qué? Porque ya no ejercen el ministerio sacerdotal. Lo mismo podríamos decir en el caso de los religiosos, que pueden tener una peculiaridad porque pueden ser religiosos y sacerdotes. En el caso de las monjitas, pues no, ellas solo son religiosas, ¿no? Luego hay otro impedimento que se ha quedado un poco desfasado, que es el impedimento de rapto. O sea, me secuestro a esta y me la llevo para que se case conmigo, ¿no? Ese impedimento solo se da en el caso del hombre que rapta a la mujer, no al revés. Entonces, en la actualidad, cualquiera diría, no, si eso ya no es nada. Ah, imagínese usted que de repente secuestran a una muchacha y la muchacha se enamora del que se la llevó y se acostumbró a estar con él. Ahí hay un impedimento. ¿Por qué? Porque él, en primer momento no se la llevó para casarse con ella, pero se enamoró. El impedimento se da si yo precisamente la secuestro para que se case conmigo, para tener una vida conmigo. Bueno, estos son... Ah, y luego hay otro que también es el impedimento de crimen. Este es muy interesante. Imagínense que el impedimento de crimen son dos novios que quieren casarse, pero resulta que la muchacha tenía un pretendiente antes y no terminó con él. Entonces se ponen de acuerdo para matarlo y así librarse de ese que era el novio primero. O simplemente una de las partes se deshace de un pretendiente. O el otro, con tal de quedarse con una de las partes, asesina al que era el rival, ¿no? Para quedarse con la parte. Entonces, se da el impedimento de crimen. O sea, alguien que asesina a una persona con tal de quedarse con ella, esa persona está impedida para poderse casar con ella. Bueno, y hay uno que se da, lo diré brevemente, a ver si logramos. Aquí hay un triángulo. Entonces, existe el parentesco
que el impedimento de parentesco tiene varias fases. El de consanguinidad, estamos en este triángulo, en la punta estaría pues un tronco común. Hay un tronco común que tienes aquí arriba del triángulo. Tienes a un papá y a una mamá. Aquí en la unión de los dedos hay unos hermanos. Abajo de esos están unos sobrinos. Yo como tengo los dedos gordos para que los vean, ahí están los papás, los hijos, y esos hijos a la vez tienen hijos que son sobrinos colateralmente, pero arriba están los abuelos de ellos. Entonces, no son dispensables en línea, en segundo grado, o sea, entre hermanos jamás se pueden casar. Entre tío y sobrino tampoco. Entre primos, que ya estaríamos en el prácticamente tercer grado o cuarto, puede dispensarse entre primos. Es dispensable. Pocas veces se da. Hay que ver también el contexto social de la misma familia, porque eso puede generar problemas entre las familias, o no. O sea, hay casos también que están casados todos entre primos. Entonces, entre primos es dispensable. Pero entre tíos y sobrinos, jamás. Entre padres e hijos, nunca. Entre nietos y abuelos, tampoco. Ya primos segundos, lo que comúnmente conocemos, ya no es problema, ¿no? El problema está en este primer núcleo familiar. Luego, de este parentesco de consanguinidad, hay otro que es el de afinidad. El de afinidad surge, aunque sea no consumado, cuando entre el varón y los consanguíneos de la mujer, o al revés, no se pueden casar. O sea, me quiero casar con mi cuñada, después de haber vivido con su hermana, ¿no? O con mi suegro. Solo afecta en línea recta. Eso tampoco se puede, es el de afinidad. Luego está el de pública honestidad. Este se da cuando se quiere vivir también con uno de los parientes. O sea, imagínate que te quieres casar con la mamá de tu mujer. Después de haber terminado la relación con tu mujer, te divorciaste de tu mujer, te dieron la nulidad, pero resulta que te quieres casar con su mamá. No se puede. Eso no se puede. Tampoco en el caso del parentesco legal. O sea, que dos hermanos, o sea, se casan unos padres, pero cada uno de ellos lleva un hijo y una hija. Y estos dos, que son hermanos legalmente, quisieran casarse, no se pueden casar. Ni tampoco esta puede casarse con el padrastro o la madrastra con su hijastro. No se puede legalmente. Bueno, entonces ya se me fue el tiempo. Ya sonó la campana. No sé si hasta aquí. Luego seguirían un poco los vicios del consentimiento que hablé, pero el tiempo ya se me acabó. Entonces, no sé, alguien que me diga algo. Aquí el hermano. Gracias, Padre. Realmente